Pues sí, entonces, bueno, ya está grabando nuestra jornada. Primeramente, voy a colocarles un ratico la cámara para que logren verme, sepan quién les está hablando, sino que a veces no prendo la cámara porque como el internet está tan intermitente, cuando uno coloca la cámara es un poquito más lento, o a veces se cae. Entonces me presento, mi nombre es Marjana Jensi Cosio Porras. Como podrán ver aquí en la presentación, yo soy administradora de empresas, especialista en finanzas y técnica en recursos humanos. Soy docente universitario, trabajo en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la UNAD, y pues tengo una experiencia de pronto un poquito larguita en la parte de la docencia. A raíz de eso, me asignaron a ustedes para dar el módulo de costos y presupuestos, ¿sí? Pero yo antes de que entremos en materia acerca de lo que es el módulo de costo y presupuesto, yo quiero que alguno de los que está aquí me cuente el curso que están haciendo es de qué, a grosso modo, lo que han visto, las expectativas que tienen con el módulo de costos y presupuestos, como para yo hacerme una idea y la próxima clase poder asimismo organizarlo de las otras temáticas. Entonces los escucho. ¿Quién me quiere contar lo que han visto hasta el momento? ¿De qué trata el curso que están haciendo? Los escucho. Hola, profe. Sí, hola. Mi nombre es Maite Epifania Mena Chalá. Estamos en emprendimiento. Básicamente es para aprender a manejar cualquier tipo de negocio con el que queramos emprender. Ok. ¿Y qué han visto hasta el momento? ¿Qué módulos han visto? Pues, no le, ¿cómo es? Ahí me corchó con eso de esos módulos ahorita. Pues hemos visto. ¿Qué materias pues han visto? ¿Qué les han dado? Pues ahorita el profe lo que nos está enseñando es, pues, como te digo, a manejar la cuestión del negocio, a cómo jalar la clientela y así. Como digamos la parte de marketing, de publicidad, todo eso. Exacto, sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces miren, en este módulo nosotros vamos a ver a grosso modo lo que tiene que ver con los costos y el presupuesto, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, si tuvieran que comenzar hoy su negocio, ¿cómo se darían cuenta si están ganando o perdiendo dinero? O sea, ¿qué se les ocurre? No importa que no sea algo estructurado, simplemente como que se les viene idea a la cabeza, como de lo poco o mucho que pueden conocer, y asimismo yo hacerme como una idea de qué tanto de pronto tienen profundización. Señor, buenas tardes. Habla. Sí. ¿Quién habla? Alexandra Ramírez Machado. Hola, Alexandra, cuéntanos. ¿Escucha, señor? Sí, bueno, claro yo que tengo una iniciativa. Yo tengo una iniciativa que se llama Creaciones Ancestrales Doña Lesa, donde elaboro productos artesanales con la fibra natural de la región de aquí del Pacífico. Sí. El costo, cuando yo inicié mi proyecto, inicié comprando una hoja de damagua con un costo de 30,000 pesos, donde el producto estrella mío son unos que yo hago. Y de esas tulas que yo hacía, me salían dos mochilas, donde yo las vendo a 150,000 pesos.
teniendo en cuenta los hilos del esterillado, la tela, el cordón san franciscano, tela africana, tela forro, entretela. Y cuando ya hice saqué pues ese costo de lo que yo invertía en cada mochila, me di de cuenta de que de pronto no era un poquito rentable por el tamaño de las mochilas. Entonces, ¿qué hice? Ya inicié a incrementar en los retales que me quedaban como para tener herederos o aretes. Ok. Y ahí, desde ahí empecé a sacar mis costos de 67,000 pesos, donde incluía la adecuación de la damagua adecuada, los hilos, la entretela, la tela forro, el cordón y ese. Ya en esa parte también tuve en cuenta de colocar un porcentaje de la energía, del arriendo. Bueno, así más o menos, pues no estoy muy ducha en esos seños, muy ducha, pero ahí más o menos tengo presente como esos pasos. Perfecto, Alessandra. Mira, lo importante es eso. Tú de manera empírica, obviamente te ha tocado aprender, pero la idea de este módulo precisamente es orientarlos y que ustedes ya de manera técnica y precisa puedan aprender a calcular lo que tiene que ver con los costos, o sea, con los gastos que nosotros incurrimos para la producción de cualquier bien, si es el hecho, y así poder estipular, como tú dices, de pronto el costo de tu producto para no tener unas pérdidas, ¿sí? Porque todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer nuestro precio del mercado. Entonces, este módulo lo vamos a empezar. Correcto, señor. Ajá. Entonces, me parece muy bien que tengas al menos idea, tú que ya lo estás haciendo, ya lo estás practicando, y que con esto puedas pulir y tener más claridad de cómo vas a establecer y de pronto en qué estrategias puedes utilizar para disminuir los costos, porque ahorita vamos a ver la diferencia entre los costos y los gastos para que tengan claro pues que no es como el mismo concepto, aunque puede sonar el mismo concepto, no es Señor, en teoría, sí. señor, se me olvidaba también. Entre todas Cuéntame. esas cosas también hay que tener en cuenta cuando yo bajo a comprar que el transporte, todo ese tipo de cosas. Si me quiero tomar un agua cuando participo en feria, también tener todo en cuenta, es el taxi, todo eso lo tengo presente, pero me interesa mucho este curso, como usted dice, como para uno hacerlo no de una forma empírica a media, sino como está como uno bien claro en ese caso para uno no tener pérdida, porque muchas veces yo digo, ay, gané tal cosa porque una hoja de amagua me vale 30,000 pesos, pero yo la vendí en 150,000 pesos, las dos en 300, pero sin tener en cuenta que de ahí va a salir todos los gastos Los costos y los pasivos, gastos en los que se incurren. Ajá. tácticamente, señor. Claro que sí. Esto es muy importante precisamente porque les digo, o sea, cuando uno no tiene como un orden o una estructura clara para poder colocar o estipular un precio o un costo, entonces obviamente corremos el riesgo de tener pérdidas, ¿sí? Y lo más mínimo, como lo está diciendo la compañera, se debe tener presente para poder estipular esos costos, porque hay costos fijos que son, digamos, ahorita los vamos a ver más adelante, son costos fijos, pero también tenemos costos variables que no se pueden dejar de lado. ¿Listo? Entonces, la otra compañera tiene de pronto idea de algo para que nos participe acerca de los conocimientos que tiene o la idea que tiene de cómo poder tener, digamos, ganancias en un negocio. No, pues lo mismo, Alesa, lo que dijo Alesa, señor. Pues básicamente yo he manejado varios tipos de negocios. Como es lo de venta por catálogo, he tenido pues tienditas y así.
Y también pues tiene como claro esos mismos conceptos que dijo la otra compañera. Exacto. Sí. Sí. Bueno. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿cierto? Como con las cosas básicas, vamos de lo menos a lo más para que vamos entendiendo. Como somos poquitos, entonces me pueden hacer preguntitas o pueden escribir aquí en el chat. Cualquier cosa yo voy a estar pendiente para que en el paso vamos como aclarando. Si tienen alguna duda, no les dé pena, que precisamente este espacio es para esto, para que ustedes aprendan lo que más puedan o aclaren las dudas que tengan al respecto. ¿Listo? Disculpe, señor. una pregunta. Sí. Usted puede tener la amabilidad y la bondad y nos regala como guía para uno tener como guía bien. Cuando habla de guía, habla de que de algún documento. De lo que usted nos está presentando. Sí. Como esa guía. O sea, que les regale esta presentación. Exhaustivamente. Sí, claro. Yo cuando finalice esto les comparto tanto el link de la grabación de esta jornada y también les comparto la presentación para que lo tengan ahí a la mano. Bueno, Señor, Dios me la bendiga. Amén. Bueno, entonces, como les decía, ¿qué podemos? Trataré de no darles conceptos muy técnicos porque la idea es que ustedes entiendan lo más posible. ¿Sí? Entonces, miren, los costos es el valor en el que se incurre en una empresa para producir los productos o servicios. Y debemos tener en cuenta que estos van directamente relacionados con la producción del bien o la fabricación de algún servicio que nosotros vamos a prestar. Esa es la diferencia que tiene el costo con el gasto, porque el gasto también es el valor en el que se incurre en la dinámica de la empresa, pero no va directamente relacionado con la producción de la misma. Entonces, de los mismos bienes o la prestación del servicio. Entonces, les voy a dar como unos ejemplos para que ustedes puedan empezar a diferenciar cuando hablamos de costo, cuando hablamos de gastos. Entonces, miren, clasificación de los costos. Los costos fijos, que era lo que hablaba, digamos, ahorita la compañera Alessandra. Digamos, cuando ella hablaba de su ejemplo, por ejemplo, un costo fijo es el material. Ella me hablaba de una hoja de damagua. Eso es un costo fijo, ¿cierto? Porque es el insumo directo con el que ella trabaja para la producción de sus mochilas o de lo demás que hace. Entonces dice, son aquellos que no dependen del volumen de la producción. Es decir, así yo haga pocas mochilas o muchas, igual mi material de insumo es la hoja de damagua. Entonces siempre van a ser los costos fijos. Les repito, son aquellos que no dependen del volumen de producción y siempre se deben pagar sin importar si produces mucho o no o pocos. También, aparte de lo que nosotros hablamos de los costos, de lo que tiene que ver con los materiales, hay otros gastos que incurren en los costos fijos o que se ingresan a los costos fijos, que son, digamos, la renta del local. Ay, es que yo no trabajo en mi casa y me toca pagar arriendo, eso es un costo fijo, ¿sí? Porque iba directamente relacionado con la producción, porque es el lugar o el espacio donde yo voy a producir lo que estoy haciendo o el bien que estoy brindando. Los sueldos, digamos, de los trabajadores. Si yo tengo 3, 4 trabajadores o así sea un trabajador, es un costo fijo porque yo siempre le debo a él de pagar por lo que él genera. Los servicios básicos como son la electricidad, el agua, entre otros, o si tengo algún seguro contra incendios, cualquiera de ese tipo de cosas, son costos fijos. ¿Sí? Ahí están los ejemplos. Hay otros costos que son variables. Estos costos son aquellos que cambian según la cantidad de productos o servicios que produces. Por ejemplo, digamos que los materiales, que comisiones por venta, costos de mano de obra directa, o sea, si pagan los empleados o la producción, es decir, si yo tengo un empleado que solamente le pago por las horas de producción o por la cantidad de producción, entonces ahí se convertiría en un costo variable. Pero si yo le tengo estipulado a él un salario, independientemente de lo que produzca o no, sería un costo fijo.
¿sí? Ahí radica la diferencia en cuando ingresamos de pronto los salarios al costo variable o al costo fijo. También hay costos mixtos, Una que son una pregunta, señor. combinación, sí. En los costos variables, como usted está diciendo, por lo menos en mi empresa, directamente la que trabaja soy yo. Y ahorita estoy involucrando a mi hijo, donde a él le delego funciones de que me vaya a comprar insumos o Ajá. le digo, vaya usted y yo le pago a él por el día de trabajo. Eso sería costos variables, costo claro. fijo. Variables, mi amor, porque Bueno. mira que depende de lo que él haga en el día. O sea, si él, digamos, si tú estás diciendo que tú le pagas el día, si él trabaja un día, 2 días, tú le pagas eso. No tienes sería costo fijo si tú a él le tuvieras un salario determinado, así él trabaje un día, 2 días o 3 días o todo el mes. ¿Me hice entender? Sí, sí. Exacto. Entonces, en ese caso, el ejemplo que tú estás dando sería un costo Variable. variable. Exactamente, porque depende directamente de lo que hace. ¿Ya? Ok, señor. Bueno, también hay costos mixtos, ¿cierto? Que son una combinación entre los costos fijos y los costos variables. Por ejemplo, el costo del teléfono de la empresa, que tiene una tarifa fija mensual, pero también un costo adicional por el uso. Entonces, por ejemplo, listo, es que el teléfono, sobre todo antes, ustedes saben que antes de pronto el teléfono no tenía un costo fijo, sino que cuando uno hacía llamadas, digamos, cuando eran el teléfono fijo, cuando uno hacía llamadas, si era internacional o llamadas nacionales, entonces así mismo era el costo de la factura. Ahora, pues, se nos ha facilitado porque de pronto dicen, no, el teléfono fijo que ya casi no se usa, o digamos el teléfono celular, su plan vale 60,000 pesos y tiene, digamos, minutos ilimitados. Entonces, como que ya de pronto ahí podríamos decir un costo fijo. Pero diríamos, no, es costo fijo porque esto me vale el plan, pero si yo hago una llamada internacional, pero si yo hago una llamada extra, entonces no me va a venir en ese mismo monto. Por eso lo incurrimos en los costos mixtos. Ahorita vamos a ver lo que es gasto. Estamos hablando de lo de costo. Vamos, porque hay una diferencia. La gente dice, ay, pero es que costo no es lo mismo que gasto. No. O sea, lo que les decía, el costo es lo que yo genero, el gasto que se me genera, pero por algo que va directamente relacionado con la producción del bien que yo hago. En el caso, digamos, de Alessandra, los gastos, los costos que ella tiene son la compra de sus materiales y demás. Pero cuando ella de pronto va a hacer un análisis de todo lo que ella ha gastado, entonces va a fijarse qué es el costo y qué es el gasto. Entonces, miren, el gasto es el desembolso del dinero que realiza una empresa para operar, pero no está directamente relacionado con la producción de bienes o servicios. Los gastos son necesarios para el funcionamiento general de la empresa, pero no se asignan directamente a un producto específico. Por ejemplo, digamos, alquiler de una oficina local que no está directamente relacionado con la producción. Les doy aquí un ejemplo como para que no se vayan a confundir. Ustedes saben que ahorita yo les decía, por ejemplo, que un costo es, digamos, el lugar o el espacio donde yo fabrico el producto. Pero supongamos que la empresa de Alessandra fuera grande y que ella produce digamos, las cosas, supongamos en su casa. O al lado de su casa hay un local, entonces ella ahí al lado tiene su fábrica, tiene su maquinaria, o ella misma, como ella dijo, ella misma teje, o tuviera varias personas que le tejen. Entonces, ese local donde están tejiendo, donde están haciendo todo, es un costo. Pero si ella tiene acá en el centro una sede donde apenas están los productos para venta y ahí paga alquiler, ese gasto del alquiler del centro de venta es un gasto, no un costo. ¿Por qué? Porque allá no se está produciendo, allá solamente se está vendiendo. ¿Me hice entender? ¿Entendieron la diferencia entre costo y gasto? Señor, repita nuevamente. Miren, por ejemplo, Haga el si, favor. bueno,
digamos, si Alessandra, usted que tiene su fábrica de mochilas, un ejemplo, ¿cierto? Y usted paga un alquiler y en ese alquiler fabrica las mochilas, es decir, tiene sus maquinarias o tiene todos los implementos, tiene las hojas de damagua y allá hace las mochilas. Ese pago de alquiler de esa sede, si fuera el caso, es un costo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va directamente relacionado con la fabricación del bien. Pero si usted en el centro también tiene otro local arrendado, pero en ese no se produce Señor, espera un las momentico. mochilas, sí. Un momentico, por lo menos, para poder entender bien, señor. Por lo menos, yo el taller lo tengo en mi casa, en una parte de la sala que su arrendé, esa parte donde yo coloco un costo de 200.000 pesos mensual. Ajá. Porque Eso estoy es un costo. habitando prácticamente, ese es un costo. Ajá. Y me hago entender. Entonces, Sí. yo lo tengo como un costo porque yo tengo que tener en cuenta, como le dije, el arriendo, la Ajá. energía que consumo cada vez que voy a producir, el agua que voy a utilizar cuando hago la adecuación de la damagua y etcétera, pues ese tipo de cosas. Sí. Entonces, todo eso sería un costo, Un ¿cierto? costo porque, ajá, porque es el lugar donde se está fabricando el bien o el producto. Ok, señor. Ajá. Pero supongamos que Alessandra tuviera acá en el centro un local arrendado para vender las mochilas, o sea, usted hace las mochilas y las pasaría acá al centro para tenerlas ahí pues en una vitrina y que la gente pase y que se las compre, es una suposición. Entonces, el alquiler de esa oficina extra que es para comercialización no viene siendo un costo, sino un gasto. ¿Por qué? Porque no está directamente relacionada con la fabricación del bien. Claro, Ahí perfecto. radica la diferencia entre el costo y el gasto. ¿Listo? Aunque los dos Sí, son el señor. dinero que uno gasta para hacer algo de la empresa, el costo va directamente relacionado con la fabricación y el gasto va, o sea, se incurre en el valor, pero no va directamente relacionado con la fabricación. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, perfecto. Gracias. Ahora vamos a hacernos esta pregunta: ¿por qué es importante que tengamos claro lo que es costo y lo que es el presupuesto? Entonces, el costo nos ayuda a entender cuánto necesitas gastar para producir un producto. Si no controlas los costos, puedes terminar perdiendo dinero. Entonces, mira que era lo que yo les decía. O sea, estos módulos son muy importantes porque como ustedes quieren emprender, quieren ejecutar esas ideas de negocio, ustedes deben tener claridad de cómo necesitan llevar sus costos para poder tener unas ganancias. Porque ustedes saben que nadie va a tener una empresa para perder, ¿sí? ¿Y por qué es importante conocer el presupuesto? Porque nos permite planificar nuestros ingresos y nuestros gastos. Es como una guía para asegurar de que tu negocio sea rentable, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos son súper importantes para ustedes que se quieren dedicar a la ejecución de las ideas de negocio. Como les decía acá, la diferencia entre el costo y el gasto. Entonces, miren, les repito, el valor de los recursos, el costo es el valor de los recursos que una empresa utiliza para producir bienes o servicios. Los costos están directamente relacionados con la producción y son necesarios para generar productos que se venden o servicios que se ofrecen. Por ejemplo, ejemplos de costo: materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de producción. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es el concepto de presupuesto. Un presupuesto es un plan financiero. Cuando nosotros hablamos de un plan financiero, es cuando nosotros planificamos la economía de un negocio, ¿sí? Cuando hablamos de finanzas, hablamos de la parte económica.
que puede ser tanto la plata efectiva que nosotros manejamos como la plata en bancos, en cheques y demás que podemos manejar. Y esto ayuda a estimar los ingresos y gastos de un negocio durante un periodo específico. Usted puede hacer, ¿qué quiere decir un periodo específico? Puede ser semanal, mensual o anual. Sí, dependiendo como sea mi negocio, si mi negocio es pequeño, si es grande. Entonces, asimismo, yo hago una planificación de ese presupuesto. Es esencial para prever los recursos que necesitarás y cómo distribuirlos de manera eficiente. Entonces, cuando nosotros hablamos, muchachos, de un presupuesto, nosotros estamos hablando de que nosotros debemos de hacer una planificación, y planificar es en todo el sentido extenso de la palabra. Cuando yo planifico, yo estipulo, estimo qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, a través de qué recursos. Entonces, cuando ya hablamos de presupuesto, esa planificación la ajustamos a la parte económica. Entonces yo digo, bueno, como digamos decía la compañera Alessandra, yo para hacer 2 mochilas, digamos, compro una hoja de amagua y eso me alcanza. Entonces yo, digamos, mensual quiero producir tantas mochilas. Entonces, ¿cuántas hojas digamos, 50 mochilas, cuántas hojas de amagua debo comprar si con una hoja me salen 2? Entonces yo digo 25. Y así sucesivamente voy desglosando lo que yo necesito para esa mochila, si necesito botones, si necesito unos hilos para adornarla, o sea, todo lo que yo necesito lo voy organizando para así llevar un costo y poder decir, bueno, yo para hacerme 50 mochilas me gasto tanto, y si yo incurro en estos costos, debo como mínimo colocarle tal valor al producto en el mercado. ¿Sí? Entonces, miren que el presupuesto nos ayuda a planificar o a tener con anterioridad claridad de lo que yo voy a gastar. Y eso, por supuesto, me va a ayudar a tener un equilibrio en mis finanzas. Porque es importante controlar los gastos. Dígame. Una pregunta, señor. Por lo menos yo en las mochilas que he hecho, yo por lo general, yo no repito más que todo, digamos, decoración, digámoslo así. Yo por decir algo, yo hago 4 mochilas con combinación de la fibra natural de aquí y con tela fique, por decir algo, cada mochila con ese presupuesto, con esa inversión que yo estoy haciendo ahí, con todas las arandelas que lleva, yo le saco un costo de 67,000 pesos me gasto por cada mochila. Pero cuando saco, por decir algo, esa colección, después cuando hago otra colección, entonces yo ya no le incremento la tela fique, sino que yo le incremento otra cosa. Entonces, en unos niveles me aparece más alto y en otros me aparece más bajo, es dependiendo como yo decore la mochila. Claro, entonces usted qué debe hacer, como usted lo hace de esa manera, entonces el presupuesto suyo de pronto, usted dice, no, esta colección. ¿Cierto? ¿Cómo? Es un costo, o sea, es un costo no está como fijo, ¿cierto? ¿O cómo sería? No, ese costo ahí sí sería fijo, pero obviamente va a variar por la colección, porque usted lo hace de diferente colección, si me hice entender, pero es un costo fijo. Sí. Porque Bueno, usted sí va a incurrir en sus arandelas, simplemente que hay unas que son un poquito más elevadas que otras, porque usted lo trabaja con colecciones. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Ajá. Bueno, entonces, miren, como les decía, ese presupuesto o tener claro el presupuesto nos ayuda primero a controlar los gastos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros tenemos claridad de lo que vamos a hacer, entonces no vamos a incurrir como en de pronto alteraciones, cosas de última hora, aunque hay cosas que se pueden salir de las manos, pero de pronto tenemos como un control de eso, a tomar decisiones. Cuando yo digo que me ayuda el presupuesto a tomar decisiones es porque sabe qué áreas necesitan más inversiones y qué gastos se pueden reducir. Por ejemplo, usted, Alessandra, que ya tiene claridad de cómo hacer sus mochilas, usted puede decir un ejemplo, no, digamos, este mes la hoja me salió un poquito más cara, entonces la colección de esta semana o de este mes no le voy a colocar, digamos, estos adornos tan
costosos para manejar un equilibrio y que de pronto no se me altere mucho la diferencia del valor entre una colección y otra. Porque ustedes saben que uno que es el que está dentro del negocio tiene el conocimiento, pero el que está afuera, de pronto, si Alessandra, una persona que se llame Andrea, le compró una mochila en 150,000 pesos y dice, ay, la promociona porque le gustó mucho y entonces después va Marta a preguntar por otra mochila, pero como es otra colección, entonces digamos que usted le dice, no, es de 250. Entonces la gente como que, pero ¿y cómo así si a mí me dijeron que esto costaba 150? Entonces, la idea sería de tratar de mantener un equilibrio en las diferentes colecciones. Sí. Sí, que la diferencia del costo del producto no sea tan grande, no sea en un rango tan alarmante, para que usted tenga como ese equilibrio ahí. Entonces ahí empezamos ahí ya la persona que conoce su negocio empieza a sortear qué costos de producción puede disminuir. ¿Sí me hice entender? Claro, señor. Sí, señor. Bueno, entonces este pasito me parece muy importante. La idea es como tratar de mantener el costo fijo que ya le di a la mochila. Exacto, o de pronto no fijo por lo que usted dice, o sea, hay cosas que van a variar, pero al menos que el producto final no tenga una diferencia muy grande entre una colección y otra. Sí, señora. Ajá. Bueno, este pasito traté de dárselo desmenuzadito para que tengan claridad porque me parece importante. Dice, el proceso de crear un presupuesto, o sea, cómo yo voy a hacer mi presupuesto. Entonces, primero, estimar los ingresos, es decir, cuánto esperas vender en el mes. Esto dependerá del tipo de negocio que estés emprendiendo, producto o servicio. Segundo paso, estimar los costos fijos. Ejemplo, si alquilas un local, cuánto pagarás de renta cada mes, tienes empleados con salarios fijos. O sea, así mismo yo voy haciendo con mi presupuesto, ¿cierto? Lo voy como, o sea, voy desglosando lo que yo me gasto en el mes para presentar mi bien o para producir mi bien. Estimar los costos variables. Ejemplo, cuánto gastarás en material para producir cada producto. ¿Tienes comisiones de venta? Cuarto, estimar otros gastos. Por ejemplo, si tienes gastos como marketing, transporte, suministro, o sea, todo esto, lo que decía la compañera Alessandra, que el agua, que si yo participo en una feria, entonces yo coloco más o menos un aproximado de, yo voy haciendo como un estudio, en el mes cuántas ferias me invitan o a cuántas ferias considero yo que sería viable asistir y asimismo hacer un bosqueo de cuánto me gasto allá, sea porque compro un almuerzo, porque me tomo un agua, porque hago unas tarjeticas y las reparta. O sea, todo ese tipo de cosas yo lo voy desglosando según mi negocio, porque yo soy el que conozco mi negocio, y asimismo voy haciendo el presupuesto. Quinto, cálculo de la rentabilidad. Dice, una vez que tienes todos los ingresos y gastos estimados, debes restar los gastos de los ingresos para calcular si tendrás ganancias o pérdidas. Entonces, aquí traje un ejercicio muy básico, que la idea es que hoy miremos este ejercicio así súper básico para que vamos como entendiendo la dinámica de lo que se debe hacer o lo que se hace. Entonces, miren el ejemplo que les traje de presupuesto. Supongamos que estamos emprendiendo un negocio de venta de camisetas. El ingreso esperado, o sea, ¿cuánto aspiro yo vender en el mes? Venderemos 500 camisetas al mes y cada una vale 20,000 pesos. Entonces, si yo estoy diciendo que yo voy a vender 500 camisetas a 20,000, ¿cuántos ingresos voy a tener en el mes por la venta de esas 500 camisetas? 10 millones de pesos, ¿cierto? Aquí está. Entonces, miren que aquí yo voy calculando. Luego, los costos fijos. Supongamos que el alquiler del local me cuesta 1,5 millones. Que los sueldos fijos de mis empleados son 5 millones. Y que los otros costos fijos como seguros, servicios, se me van 500,000 pesos. Entonces,
el total de los costos fijos, o sea, obviamente yo sumo el alquiler, los sueldos y los otros, ¿y cuánto me da? 7 millones de pesos. Ahora los costos variables. Costo de materia para cada camiseta, o sea, tela, hilo, etcétera, digamos que nos gastamos 2.000 pesos. Obviamente sabemos que esto es una suposición. 2.000 pesos por camiseta. Si produces 500 camisetas por 2.000, entonces sería 1 millón de pesos. ¿Listo? Vamos a calcular la ganancia. Ya tenemos claro lo que nos queremos ganar, o sea, los ingresos esperados. Ya tenemos claro los costos, cuánto tenemos en los costos fijos y en los costos variables. Entonces vamos a calcular la ganancia que nosotros podemos tener con este ejercicio que les planteé. Dice, los ingresos, ¿cuántos? 10 millones de pesos. Los costos fijos, ¿cuánto nos dieron? 7 millones. Los costos variables, 2 millones y medio. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la ganancia? Dice, ganancia es igual a ingresos menos costos fijos menos costos variables. Según el ejercicio que acabamos de hacer, la ganancia fue de 10 millones de, los ingresos, perdón, fueron de 10 millones de pesos, los costos fijos de 7 y los costos variables de 1 millón. Entonces a 10 millones le sacamos 7 millones, nos quedan 3 y le sacamos 1, nos quedan 2 millones de pesos. Sí, entonces en ese momento, mensualmente, nosotros tendríamos una ganancia de 2 millones de pesos. Según este ejercicio que les planteé la camiseta. O sea, miren que de manera muy práctica se los trae a colación como para que tengan claridad de al menos lo básico, cómo lo deben desarrollar. Ya pues cada quien según la empresa o el negocio que tenga, así mismo sabrá cuáles son sus costos fijos o cuáles son sus costos variables. ¿Quién más que ustedes que conocen su negocio para saber los diferentes ítems o las diferentes variables que incurren ustedes en ellos? Después de que nosotros hacemos o ya sabemos calcular básicamente la ganancia, ¿cierto? Que es como lo principal. Debemos también tener claridad como de otros conceptos o de otras situaciones que debemos aprender a calcular para llevar como un equilibrio general. Entonces miren que nos dicen margen de contribución y punto de equilibrio. El margen de contribución es la cantidad que contribuye cada unidad vendida para cubrir los costos fijos y generar ganancia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Digamos en el caso de Alessandra, ella vende una mochila, ella necesita saber de la venta de esa mochila, digamos si ella los vende a 150,000 pesos, ¿cuánto es lo que esa mochila aporta para cubrir todos los gastos en los que ella está incurriendo o lo que ella está generando? Entonces, miren, la fórmula para el margen de contribución dice precio de venta menos costos variables por unidad. Según el ejemplo que yo les di anteriormente, decimos que el precio de venta de la camiseta es de 20,000 pesos y que el costo variable por la camiseta, que recuerden que lo vimos aquí, miren, el costo variable de la camiseta, que está acá, es de 2,000 pesos. Entonces, vale 20,000 y el costo variable es de 2,000. El margen de contribución es 20,000 menos 2,000, es decir, el precio de la venta menos el costo de la camiseta. Serían 18,000 pesos por camiseta. ¿Esto qué significa? Que cada camiseta vendida contribuye con 18,000 pesos para cubrir los gastos fijos y generar ganancias. Entonces, miren que son fórmulas súper sencillas, pero que a la hora de aprender a manejar el negocio nos van a servir mucho para nosotros al menos tener claro, digamos, cuántas mochilas tengo que vender para poder subsanar tales gastos, esta mochila, cuánto me aporta o cuánto es lo que digamos, me cuesta producir esa mochila, y así voy haciendo algunos ejercicios que me van ayudando a tener una economía más estable
o claro el presupuesto de mi empresa. Otro punto muy importante es el punto de equilibrio, valga la redundancia. Entonces nos dicen, el punto de equilibrio es el momento en que tus ingresos cubren exactamente tus costos fijos, sin generar ni pérdidas ni ganancias. O sea, ¿qué quiere decir cuando yo estoy en un punto de equilibrio? Que no estoy ni para un lado ni para el otro. Estoy estable, es decir, ni gano ni pierdo. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? El punto de equilibrio se calcula los costos fijos dividido el margen de contribución por unidad. Según el ejemplo que nosotros estábamos viendo, los costos fijos mensuales, esperen que aquí se me pasó acá lo escribí, los costos fijos mensuales nosotros dijimos que eran 7 millones de pesos y que el margen de contribución que le acabamos de calcular dijimos que eran 18,000 pesos. Entonces, si ustedes hacen esa división, me da 388,88. Pero como yo mi producto no lo puedo tratar con decimales, es decir, un ejemplo, en el caso de Alessandra, ella una mochila no la puede partir. Entonces, ella no puede decir, yo vendí 388 y 88 partes de una mochila. No, ella o vendió 388 o vendió 389. Matemáticamente, si no saben o no conocen, cuando una cifra tiene decimales son los números que están después de la coma. De aquí para acá es el número entero. Este es el número entero. Después de la coma está el decimal. Matemáticamente, cuando el primer decimal es igual a 5 o mayor que 5, automáticamente se le sube una unidad al número entero. Pero si en caso de que fuera, en vez de ser un 8, fuera un 4, entonces se quedaría en 388. Cuando es menor que 5 el decimal, es decir, 1, 2, 3 o 4, se deja el mismo número entero. Pero cuando es igual a 5 o mayor que 5, se sube una décima acá al número entero. Entonces, serían 389 camisetas. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitaríamos vender 389 camisetas para cubrir todos los costos. A partir de esa venta empezaría a generar ganancia. Es decir, que según el ejemplo que nosotros dijimos, vengan, les hago el cálculo aquí, estoy haciendo acá nosotros dijimos que íbamos a vender 500 camisetas, de esas 500 camisetas le restamos 389, o sea que las 111 camisetas de más que nosotros vendimos ya es ganancia, según pues este ejemplo que estamos dando. ¿Listo? Muchachos, ¿tienen alguna duda al respecto? Hasta el momento vamos bien, señor. Ah, bueno, esperen, yo aquí Sí, profe. todo este numerito. Listo. Entonces, miren que hemos visto varios puntos. El presupuesto, los pasos del presupuesto. Vimos cómo calcular la ganancia, que la vimos aquí. Vimos cómo realizar el margen de contribución y punto de equilibrio, que esto es bastante importante porque yo aquí en este margen de contribución y punto de equilibrio, yo voy a afianzar o a darme cuenta lo que me ayuda una venta a cuánto me contribuye para yo poder costear mi empresa. El punto de equilibrio, ¿a qué me ayuda? Me ayuda a saber cuánto debo vender para al menos estar estable. Y yo ya sé que de ahí para allá lo que tenga es ganancia. Si no tengo un punto de equilibrio, es decir, si me dan números negativos, yo ya sé que debo hacer un planteamiento diferente porque eso me está generando pérdidas. Aquí yo les traje algunos consejos para emprendedores. Consejos básicos, pero que sí necesito que lo tengan muy presente para que ustedes puedan tener como esas estrategias que los ayuden a que sus negocios o ideas de negocio cumplan con la finalidad. Entonces, el primero, controlar los gastos.
Asegúrate de que no estás gastando de más en algo innecesario. Si puedes reducir costos sin sacrificar la calidad, hazlo. ¿Por qué hago énfasis en la calidad? Porque ustedes saben, por ejemplo, acá en el Chocó, ya aterrizándonos a nuestro entorno, ustedes saben que acá incurrimos mucho en que cuando ya el negocio empieza, digamos, como a funcionar, que empieza a tener publicidad de clientela, es decir, que se va el voz a voz, ¿no? Este negocio es bueno o este producto es bueno, como por arte de magia empiezan a desmejorar la calidad, sea porque uno vaya a comer a algún lado, después cuando ya cogen, digamos, como fama, como lo llamamos acá, o que ya están bien posicionados en el mercado, empiezan a disminuir la calidad de la comida o del producto y demás. Entonces la idea es, yo puedo negociar muchas cosas y puedo reducir costos, pero nunca puedo sacrificar la calidad de mi producto, porque eso es lo que me está posicionando, esa es la cara que yo vendo. Y no hay nada como el voz a voz, porque ustedes saben que así como me puede dar fuerza un cliente, el mismo cliente, si da una referencia negativa, me puede quitar 15 o 20 más clientes. Entonces, es muy importante tenerlo claro. Otro consejo, revisa y ajusta tu presupuesto regularmente. Los negocios cambian con el tiempo, así que es importante actualizar tu presupuesto de acuerdo a las nuevas circunstancias. Es decir, si en el mercado, supongamos que en el caso de Alessandra, que fue la que me dio el ejemplo de ella, los hilos que ella utiliza ya no los están vendiendo al mismo precio, sea porque ya no los fabrican aquí cerca y los tienen que mandar a traer de otro lugar, entonces los costos de transporte hacen que el mismo producto también se incremente. Entonces yo debo estar haciendo periódicamente mi presupuesto para poder ajustarme a las diferentes variables que se me van presentando con el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me quedo obsoleta, si yo hago un presupuesto, el primer presupuesto, pero después van cambiando los costos y se me van incrementando y yo sigo con el mismo valor, ya saben a lo que qué va a pasar. Vamos a tener pérdidas. Se realiza, se realiza con los ingresos. Ser realista, perdón. Cuando yo hablo de ser realista, yo no voy a hacer cuentas en el aire, lo que la compañera decía. Es que yo hago estos costos o hago este presupuesto, pero después que el agua, que la Rappi que yo cogí para bajar, que no sé qué, y no estoy teniendo en cuenta eso. Entonces, lo que quiere decir aquí es que hay que aterrizar y hay que tener presente todas las variables que yo puedo manejar en mi negocio para poder tener claro qué es lo que yo voy a ganar. No puedo hacer cuentas en el aire, porque cuando nosotros hablamos de negocio, estamos hablando de que queremos progresar, de que queremos crecer, de que estamos trabajando para tener, digamos, unos beneficios económicos. Entonces, es importante que seamos realistas. Es fácil sobreestimar las ventas. Considera todos los factores que puedan afectar tus ingresos, estacionabilidad, competencia, demanda del mercado, etcétera. ¿Por qué, por ejemplo, aquí les dicen que la competencia? Nosotros no podemos negar que aunque nuestra empresa, digamos, en un 80% puede depender de lo buena que es para posicionarse en el mercado, también hay otros factores externos a mí que me pueden afectar. Cuando nosotros hablamos de los factores internos y externos, no sé si han hablado de ese tema, pero estamos hablando de que los internos es lo que depende de mí, ¿cierto? O sea, las fortalezas o las debilidades que yo tengo como empresa, o sea, lo que yo hago. Pero también están otros factores externos, como pueden ser las oportunidades y las amenazas, que van a hacer que de pronto mi negocio tenga o ventajas o tenga desventajas. Cuando nosotros hablamos de que existe competencia, estamos hablando de que hay una empresa que se dedica a lo mismo que yo me dedico, que me puede quitar clientes o que a través de bajos precios me puede hacer una competencia y me va a generar pérdidas. Entonces, todos estos factores yo los debo tener claros para poder decir, bueno, yo voy a tener unos ingresos de esto, de tanto monto. Y no decir, no, es que yo voy a vender. Sí, yo voy a vender, pero es que yo no estoy vendiendo sola. Yo tengo otras personas que se dedican a lo mismo y también debo tener claro que existe la posibilidad o un margen
que se pueden ir con esa empresa. Entonces, todos estos factores los debemos tener como claros. Otro consejo es, haz un seguimiento de tus ganancias y pérdidas. Lleva un control preciso de todas tus transacciones para saber cómo va tu negocio. Muchachos, súper importante, anoten todo. O sea, lleven un registro, lo que yo compré, lo que vendí. Así sea que se compró un chicle en la tienda y que es con la plata del negocio, anotarlo. Llevar el registro. ¿Por qué? Porque de peso en peso se hacen los miles. Entonces yo, no, 100 pesos no pasa nada. Yo que voy a meter 100 pesos ahí. Yo que voy a meter 200 pesos ahí. Yo que voy a meter 1000, 2000. Pero cuando vamos a ver esos 1000, 200, 500, 600, 700, 800 pesos, me van sumando y me van sumando y después no voy a encontrar dónde está el hueco. Entonces, todo lo que sea dinero de la empresa o el negocio debe quedar registrado. Entonces, a raíz de esto, se pueden llegar a unas conclusiones, ¿cierto? Decimos que costos son los gastos necesarios para que tu negocio funcione y debes conocerlos bien para poder gestionar eficazmente tu emprendimiento. Y hablamos de que el presupuesto es la herramienta clave para planificar tus ingresos y egresos, o sea, los egresos son los gastos, y asegurar la viabilidad financiera del negocio, es decir, de que realmente el negocio me esté generando ganancias. El margen de contribución y el punto de equilibrio te ayudan a entender mejor tu rentabilidad y cómo alcanzar las metas financieras. ¿Por qué les digo que el punto de equilibrio y el margen de contribución nos ayuda a alcanzar las metas financieras? Porque recuerden que cuando nosotros lo calculamos es que podemos tener claro cuánta cantidad, digamos, en el caso de las camisetas que le dije, se tienen que producir para al menos tener un punto de equilibrio, es decir, estar estable. Aquí les quiero hacer una preguntita. Si ustedes son los dueños de un negocio y se dan cuenta que los costos están aumentando, es decir, que para fabricar, digamos, se están fabricando unas sillas, el costo está aumentando, o sea, ya la fabricación de esa silla no les cuesta 50,000 pesos, sino 80,000 pesos. ¿Qué podrían hacer ustedes para mejorar su rentabilidad? ¿Qué se les ocurre que pueden hacer para que esa rentabilidad mejore? ¿Quién me cuenta? Recuerden que no importa, o sea, que estamos aprendiendo. La idea es que puedan decir lo que se les ocurra. La idea, según todo lo que han visto en el curso, emprendimiento, ¿qué se les ocurre que pueden hacer? Alessandra, por ejemplo, usted que ya está en lo de las cosas de las mochilas, si usted, digamos, se le aumenta la fabricación de su mochila, ¿qué se le ocurre a usted que puede hacer para ello? Que se me aumente el costo de las mochilas. Ajá, esa es una opción, claro que sí. Por lo menos. Si se aumenta el costo de la, o sea, que se aumenta el costo entre los materiales que le incrementé. Ajá. Bueno, ¿qué debo yo hacer en ese caso? Ajá, ¿qué podría hacer usted? Para sostener el precio o para sostener eso y amarrar el cliente que no se me vaya. Para mejorar la rentabilidad. Para mejorar la rentabilidad. Porque evidentemente si a usted se le sube el costo de la producción, obviamente la rentabilidad o la ganancia va a ser menor.
Entonces, ¿qué puede hacer usted para mejorar esa ganancia? Ay, señor, ahí sí me está cortando, pero no, pero en mi mire, caso, pero mire que eso que dijo, aumentar los precios, es una de las opciones. sí. Porque claro, si yo la mochila antes la hacía 60,000 pesos y la vendía a 150, pero ahorita la fabricación de la mochila no me está costando 60,000, sino 80,000. Entonces, obviamente, yo ya la mochila, si yo tengo estipulado que voy a ganar, que le voy a ganar tanto, yo ya no la puedo vender en 150. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el precio. Aumentar, sí, señor. Exactamente. Miren, otra opción también puede ser reducir los costos. Pero como pero digamos, ay, profe, pero ¿y cómo reduzco los costos? O sea, pero es que las hojas de Damagua yo no a mí me gustan de buena calidad. ¿Qué puedo hacer? Buscar otros proveedores. De pronto alguien que me la venda más económica. Sí, ustedes saben que los proveedores Y de esas personas que nos venden los insumos. venga, le digo, señor, y es allí el detalle en el caso mío. Primero que todo, la más vacía hay, pero quien la coja no hay. Dos, los que yo le compro de agua directamente es a revendedores más, no a los que la sacan. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, es por eso que hay veces que la agua me sale 40,000, 30,000, varía el precio dependiendo del tamaño. Cuando me venden una de 40,000, obviamente que es grande, donde yo procuro de esa hoja sacar las 3 mochilas, o sea, para seguir sosteniendo el precio, saco 3 mochilas y aparte de las 3 mochilas, saco que unos 5 monederos. Entonces, es allí donde yo veo como una ganancia y no veo pérdida en los costos. Ok. Listo. Pero entonces miren, como les decía, aquí ya es como que cada quien, o sea, este es un ejercicio general para que tengan más o menos claro de qué es lo que pueden hacer, pero obviamente ya cada quien en su empresa o en su negocio va a aterrizarlo según a su dinámica o a su experiencia. Pero como les decía, una de las opciones es aumentar el precio del producto. Otra es lo que es con los proveedores. Ah, pero es que los proveedores, lo que ella nos está contando, listo, eso no es una opción, entonces busco otra. También puede ser, digamos, reducir los desperdicios, aprovecharlos en otras cosas. O sea, hay que mirar como las diferentes alternativas que yo puedo tener. Es que precisamente, en los, como uno dice, en la parte reciclable, es allí donde yo elaboro monederos y elaboro aretes, donde el costo de los aretes que yo hago tiene un costo de 25,000 y 35,000 pesos. ¿Sí? Excelente. Incluyendo pues lo que llevan, pues el costo que llevan los materiales que llevan cada cosa. Y ahí yo me la juego, porque esa es la idea. También cuando veo que un producto se me ha quedado mucho, entonces yo miro el costo y muchas veces digo, por la compra de una mochila, lleva un par de aretes gratis, a menor costo. ¿Sí me hago entender? Sí, claro que sí. Y eso sucesivamente, por lo general, trato de sacar mis productos, que no se me queden ahí. Cuando ya veo que en realidad cuando ya veo que en realidad hay unos que están muy quedados, entonces procuro sacar los costos y ganármela, así sea 20,000 o 10,000 pesos de cada producto. Pero entonces que no se me quede eso ahí sacarlo. Por eso yo no sé si esté bien o esté mal. Está excelente. Son ¿Qué me dices? estrategias. Está muy bien. Incluso la felicito. Son estrategias que para mí, usted para ser empírica, al menos tiene los conceptos muy claros, porque realmente eso es lo que hacen las grandes tiendas. Cuando ustedes ven que, digamos, llega diciembre y empiezan a ofertar, que yo no sé, 40% de descuento, que si lleva 2 prendas, entonces el tercer pantalón se le deja al 25%.
O sea, todas esas son estrategias de venta, porque cuando usted ya ve que un producto no va a salir a circulación, usted tiene que buscar la forma de ganarle algo. El producto no se le puede quedar ahí. Claro. ¿Sí? Entonces la idea es, como les digo, que ustedes simplemente aprendan estas conceptualizaciones, las dinámicas básicas y estudien su negocio para que puedan así mismo tener lucidez a la hora de generar las estrategias y poder tener las ganancias. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Entonces, aquí al final, sí, cuentan. No, dígame, señor. ¿Sino que voy a entrar como una cita médica? Sí, hágale. Aquí al final yo les dejé un caso para que lo desarrollen y mañana pues sea lo primero que veamos. Yo obviamente, como les dije, en el grupo les voy a compartir esta presentación. Al final de la presentación está el ejercicio. Es un ejercicio básico que es similar al que yo les expliqué ahorita. Entonces, por eso les voy a mandar la grabación, el material, y ya saben que en el material al final está el caso para que lo desarrollemos y mañana, antes pues de las otras explicaciones, pues como que me cuenten si tuvieron alguna dificultad, cómo lo hicieron. ¿Listo? Ok, señor. Sí, señora. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a los que pudieron asistir. Ya saben, Dios mediante nos vemos mañana a la misma hora para que sigamos pues con este módulo. Gracias a usted, señor, por darnos ese conocimiento. Bueno, Muchas gracias, señor, les la voy a compartir explicación. entonces todo por el grupo, ¿listo? Señora. Sí, señora. Bueno, que esté